Un joven en la Marina. Bienvenido, gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, en donde comparto historias, reflexiones, consejos sobre cómo evolucionar en este trascender de vida, en esta fase importante que es el comprender el aquí y el ahora y al mismo tiempo despertar hacia nuestra oportunidad de seguir creciendo. Tu servidor, a través del tiempo, trabajando en la Marina como primera etapa de mi vida, en la cual dediqué varios años y tuve la fortuna y la oportunidad de navegar en la Marina Mercante. Posteriormente decidí emprender en la iniciativa privada y a través de adquirir conocimientos en administración, en tecnología, pues aquí estoy trabajando ahora en unos eh, proyectos de mentoría, coaching, acompañamiento profesional. Te invito a seguirme. Cuéntanos el choque sensorial de volver a puerto después de meses en el mar. ¿A qué te sabía la comida? ¿Cómo se sentía volver a caminar sobre suelo firme? Descríbenos ese primer día de regreso a la realidad. Bien, primero es una emoción zarpar. Es una sensación increíble el pensar que vas a zarpar en un continente y vas a arribar a otro. Es algo que describirlo no es tan sencillo. Lo que sí te puedo decir es que esa etapa de sentir que no verás tierra por algunos varios días es una sensación de emoción y de gran satisfacción, sobre todo por donde estás y por la responsabilidad que han encarmado y que han encargado, que han puesto para que tengas este proyecto profesional. Segundo, el identificarte a través de la navegación, a través de ubicar, viendo desde los esquemas de navegación, en qué punto te vas encontrando, cómo vas trascendiendo a través de los días, cómo vas avanzando. Eso es una sensación de crecimiento por ese nuevo lugar que vas a explorar. Y segundo, en el momento que te empiezas a acercar al puerto en donde estás por arribar, el conocer nuevas costumbres, nuevas formas, nuevos estilos de interacción humana, un nuevo lenguaje quizá pueda ser, y el entender que esas costumbres también implica unos alimentos diferentes y el tener precauciones principalmente en la parte de salud y en la parte de inocuidad. Entonces, en términos generales, es aprendizaje, crecimiento, despertar de un sueño que viviste por mucho tiempo y que se hace realidad, el explorar un país, un continente, un nuevo mar, un océano en el cual pues quizá las tormentas te hicieron reflexionar para llegar a ese nuevo destino. En el alta mar el peligro es real. Cuéntanos de un momento específico donde hayas sentido angustia profunda en el estómago, una falla en las máquinas, una tormenta imprevista o un accidente. Llévanos a ese instante. Bien, voy a contar dos de ellos, una navegando en el océano Atlántico al sur de las Islas Azores, alrededor de las 3 de la mañana, navegando en un buque contenedores, un buque de más de 10,000 toneladas. Eran alrededor de las 2:50 de la mañana, cuando repentinamente la máquina del buque sufrió una falla y se para el motor principal. Las condiciones del mar no eran muy satisfactorias. Era un mar que tenía quizá olas de 5 o 6 metros. Entonces, en el momento en que para el buque, en que para la máquina, pues el barco empieza a estar a la deriva. Es decir, sus movimientos son fuera de control y es una situación crítica para un buque porque en el momento en que se presenta eso, pues el capitán y ninguna persona de la tripulación puede tener control sobre ese vaivén y sobre esa carga, ese enfoque hacia la carga hacia babor o hacia estribor. Entonces, en el momento en que sucedió eso, yo me encontraba dormido, acaba de salir mi guardia terminé a las 12 de la noche. Cuando sucede eso, bajamos pues inmediatamente al cuarto de máquinas y estando en el cuarto de máquinas encontramos al oficial de guardia
pues en una posición de shock. Ya estaba ahí el jefe de máquinas, ya estábamos otros 3 ingenieros y en el momento que llegamos nosotros intentábamos hacer que el buque volviera, que la máquina volviera a funcionar. Pero cuando nos dice el ingeniero de guardia que ya la trató de arrancar y no ofrecía marcha, el jefe empezó a hacer preguntas sobre qué fue lo último que escuchó, qué fue lo último que se presentó antes de que parara la máquina. Para esto, para los que no tienen idea de lo que es un motor de un buque, pues es una máquina con unos pistones de son alrededor de 6 a 7 pistones. Entonces, quizá en un auto pues estamos acostumbrados a ver el motor de arranque y en los barcos pues no hay motor de arranque. Lo que hace que el barco o la máquina rompa ese momento para empezar a comprimir aire y generar inyección, pues es inyección de aire a presión. Inyectas aire a presión y el aire a presión propicia que los pistones empiecen a generar movimiento y puede empezarse el momento de la combustión. Entonces pasan alrededor de 4 a 5 minutos para que se llenen nuevamente los cilindros de aire y pues esos 4 o 5 minutos se hacen eternos, vuelven 20 minutos y en eso pues estábamos cuestionando al ingeniero de máquinas qué pasó. El jefe, ya después de que logramos hacerlo volver de ese shock, de ese susto, logramos identificar la falla y en el momento en que se cumplieron los minutos se volvieron a llenar los cilindros, nuevamente la máquina volvió a encender. Entonces, estar con una máquina sin funcionar en el mar y más cuando hay tormenta es lo peor que puede suceder. Segundo, la experiencia cuenta, las habilidades. Y tercero, el trabajar en equipo y el haber esa comunicación para entre todos aportar y contribuir es lo que nos llevó a lograr tomar nuestro rumbo para salir de esa tormenta y continuar nuestra navegación. La siguiente experiencia es cuando estábamos navegando cerca del Canal de Panamá. Estábamos ya esperando entrar al Canal de Panamá para pasar del Océano Atlántico al Pacífico. Y en el momento en que estábamos por entrar, surgió una falla en uno de los remolcadores. Entonces, al haber una falla en el remolcador, el barco no fue estirado de la manera correcta, no fue guiado y tuvimos un choque contra una de las esclusas que permiten el paso hacia el canal. Fue una falla ajena a lo que es el funcionamiento del buque, pero pues el haber dañado esa esclusa nos propició que estuviéramos atracados en Panamá alrededor de 3 semanas, tanto para las investigaciones como para la reparación. El susto que yo sufrí es que me encontraba de guardia y a mí me tocó ver cómo el casco del barco fue averiado en una parte donde se encuentran los compresores de aire y pues hubo entrada de agua salada y hubo fallas en los generadores, hubo fallas en el sistema de enfriamiento al motor principal. Entonces fue un caos por alrededor de unas 4 y la realidad es que cuando estás en el cuarto de máquinas pues no ves, solo el impacto en el momento en que se da pues ya lo tienes frente a ti. Entonces fue una experiencia de sorpresa y una experiencia en donde tienes que reaccionar rápido porque en un barco pues acuérdate que hay sistemas de combustible y no puedes hacer contaminación ni adentro ni afuera. Esa pudiera ser una segunda experiencia. Imagino que hacer guardia de noche en medio del océano con oscuridad absoluta y el rugido del agua debe ser imponente. ¿Qué conversaciones tienes contigo mismo en esa soledad? ¿Qué aprendiste de ti mismo en esas noches de vigilia? Muy interesante pregunta. En primer lugar, el ruido de la máquina se vuelve como el entender, comprender el sonar de los pistones, del alternador, el escuchar, el que la caldera esté funcionando correctamente, los mecanismos, bombas, sistemas de purificación de combustible. Cuando te encuentras en una guardia, sea de día o de noche, estás en el cuarto de control, pero instintivamente estás escuchando todo lo que está sucediendo. Y se vuelven primero como un ritmo que te acompaña. Segundo, es como un proceso en el cual tienes ya sincronizado con el puro oído cómo está funcionando el equipo. Y en el momento en que hay alguna falla,
inmediatamente te das cuenta y vas a ver qué sucede. Ahora los buques ya están muy modernizados, no necesitas prácticamente estar en el cuarto de máquinas, puedes estar en tu camarote y los sistemas de control te avisan si hay alguna falla. El estar en medio del mar y en el cuarto de máquinas es una sensación de empoderamiento en donde tienes que estar con tus cinco sentidos abiertos, con tu capacidad para tomar decisiones, con ese preveerte a que las cosas antes de fallar siempre dan algunas señales. Eso es algo que aprendí. Si algo va a suceder, previo a eso hay algunas señales que si reaccionas con tiempo el daño puede ser menor. O bien, si te anticipas a que ese mantenimiento que tú das a tu equipo sea de la manera más efectiva, podrás evitar en lo posible paros no programados y al mismo tiempo podrás generar certidumbre al capitán, porque al final de cuentas quien lleva los controles del buque es el capitán y las labores que tiene uno como ingeniero de máquinas pues es asegurar que esa continuidad y que ese funcionamiento del equipo esté trabajando al 100%. Imagínate al Gerardo joven que venía de su realidad en México y de pronto el barco encalla en un país completamente distinto, con otro idioma, otra comida, otra cultura. ¿Cuál fue el primer puerto extranjero que te cambió tu mindset? Bueno, el primer puerto extranjero que visité fue Alejandría, Egipto. Fue mi primera experiencia fuera de México y fue mi primera experiencia para tratar de comunicarme. La mayoría de los marinos debemos de manejar el idioma inglés, pero lamentablemente pues llevas a un país de esos y pues el inglés muy pocos lo manejan. Entonces una es cuando decides visitar la ciudad o decides incursionar de viaje para conocer lugares atractivos, turísticos o bien para negociar sobre los procesos de la carga que tú llevas del barco. Entonces, la primera experiencia que yo tuve en primer lugar fue de agradecimiento por haber logrado cruzar el Océano Atlántico sin ningún problema, alrededor de 18 días saliendo desde Nueva Orleans llegando a Port Said, Egipto. Primero fue de agradecimiento, segundo de conocer lugares para comer rico, tercero de visitar pues algunos museos. Imagínense, Egipto es un lugar que vale la pena visitar. Tuve la oportunidad de estar ahí alrededor de 4 veces. 4 veces me tocó viajar y nuestras estadías eran de 3 a 4 semanas, porque el sistema de descarga y carga que tiene era pues muy rudimentario. Entonces en esas 3 semanas tenías la oportunidad de visitar, de viajar, de probar los alimentos y de comprender y entender un poco sus costumbres y sus momentos de oración que los tienen durante el día y por los cuales todo mundo debe dejar de hacer lo que le corresponde y ponerse a orar por unos minutos. Entonces fue una experiencia increíble, la mayoría de las veces gratificante con los alimentos, aunque de repente en algunos países la comida pues no es tan adecuada para lo que estamos acostumbrados a comer en México o en América. Bueno, hubo dos países que los alimentos no fueron muy gratos, uno de ellos fue Corea, pues nos dieron de comer ahí. Primero estaba muy rico, pero en el momento en que nos enteramos qué era, no fue tan gratificante. Otro país fue Surinam, en donde estuvimos una falla en el buque en un río en Surinam, en Centroamérica, y en donde pues, nos dimos cuenta que estábamos comiendo carne de chango, de gorila, y la verdad no me acuerdo, estaba rica, pero fue una sorpresa. Otra que nos llevamos también es cuando andábamos navegando en Venezuela, cuando nos tocó pues probar también algunos animales de la selva que no estamos acostumbrados en México. Pero bueno, la sorpresa que uno se lleva en todo esto es que aunque no estés acostumbrado, si te prestas a aceptar, a probar, a degustar, pues te darás cuenta que las costumbres que existen en otros países, si las ves con unos ojos de aceptación, pues pueden ser bien tomadas. Y lo más importante es que pues que estés dispuesto a explorar y aceptar ciertas que pues son ya realizadas en algunos países y de ti depende el aceptar o no
incursionar en ellas. Hablando eso de las culturas, ¿qué aprendiste de otras culturas que hoy apliques al hacer coaching y mentoring con líderes de empresas? Bien, excelente. Bueno, en primer lugar me tocó trabajar con ingleses, con capitanes ingleses. La cultura de las tripulaciones de barco inglesa es muy ordenada, es muy de trabajar en tiempos, en anticipación, en puntualidad, que todo debe ser realizado de una manera estructurada. Entonces, algo que yo llevo a las organizaciones es que la planeación y la ejecución de las actividades en base a un cronograma tiene que ser realizada de forma objetiva. Segundo, me tocó trabajar con alemanes en un proyecto que estuve de capacitación en un puerto, bueno, fue en Holanda, me tocó recibir unas instrucciones y capacitación de alemanes. Los alemanes son personas muy objetivas en lo que buscan concluir y en lo que buscan hacer, ese nivel de precisión en sus tareas, en su ejecución y en buscar la perfección, es algo también que me lleva a las organizaciones cuando los acompaño a decir, sí se puede, sí es posible, depende en gran parte de lo que tú quieras, pero sí se puede lograr. Cuando estamos enfocados, cuando tenemos esos 5 sentidos puestos en el objetivo deseado, las cosas funcionan. Y a pesar de que las decisiones se toman en el aquí y en el ahora, la experiencia y el haber vivido esas situaciones en momentos críticos me dan la satisfacción de buscar las herramientas, de encontrar esos momentos para acompañar a los ejecutivos a tomar decisiones. Por último, Gerardo, hoy en día mentoreas a directores y empresarios que dicen estar ahogados en problemas o viviendo una tormenta en sus negocios. Cuando los escuchas quejarse en la comodidad de su oficina climatizada, ¿cómo traduces tu experiencia en alta mar para decirles, esto no es nada, así es como un capitán de verdad salva el barco? Wow, qué pregunta. Bien, en primer lugar, una de las ventajas que tenemos estando en tierra, cuando estás en la marina dices, estás en tierra o estás en el mar. Estar en tierra, primero es una fortaleza. ¿Por qué? Pues porque puedes moverte como quieras. Dos, estar en tierra es que puedes tener todos los recursos a tu alcance. Digo todos los recursos, puedes consultar, puedes buscar, llamar, moverte, adquirir. Es el segundo tema que trato con ellos. Tercero, el estar en calma mental, el entender que gran parte de la tormenta es cómo vemos nosotros y cómo definimos el problema. El problema de una forma correcta es el 50% de la solución para atender esa desviación que está afectando a la operación de una empresa. La mayoría de las veces cuando me toca hacer consultoría con directores, con gerentes de empresa, lo primero que busco es entender su momento. ¿Dónde está su momento? El momento está en entender el problema, el momento está en trabajar en un beneficio esperado o está en identificar las herramientas que requiere. La mayoría de las veces un director lo que necesita es que lo escuchen, es entender cómo ese momento puede evolucionar para una solución. Tercero, es proporcionarle herramientas, métodos, diagnósticos, modelos de operación para que tenga claro hacia dónde debe de moverse. En la actualidad un director está inmerso en variaciones y alteraciones de todo tipo, desde humano, tecnológico, comercial, recursos financieros y más ahora con la parte de la inteligencia artificial. Entonces, lo primero es entender cómo ese enfoque le va a ayudar a generar soluciones. ¿Y dónde están esas soluciones? ¿Están dentro de su capacidad o hay que trabajar con el propio equipo? Entonces, cuando atiendo a un director, busco escucharlo a él y busco escucharlo a ese equipo, porque no olvidemos que en una organización es un sistema, es el sistema del director y de los gerentes que lo acompañan. No es solo el puro director. ¿Cómo están los gerentes? Si queremos llegar a fondo, bajo hasta el siguiente nivel y así integro todo el sistema y logro comprender cuál es el apoyo y la contribución que puedo atender como coach o como mentor. Una pregunta, esa evolución que quizá no te has dado cuenta que tienes enfrente de ti, ¿qué necesitas para aceptarla? ¿Qué necesitas para llegar a ese nuevo momento, a ese nuevo lugar que te permita un resultado diferente?
¿Qué necesitas soltar y qué necesitas adquirir para adquirir ese nuevo momento de verdad en tu proyecto profesional? En ocasiones estamos abrumados, en ocasiones estamos estresados y cuando la oportunidad pasa, no la vemos. ¿Qué tenemos que hacer para que cuando la oportunidad se te presente en una lectura, en una entrevista, en una reunión, en una interacción, en una noticia, en un libro que veas, identifiques ese momento que te ayude a evolucionar y a crecer en primera instancia desde tu mente? Y quiero cerrar con 3 frases. No es lo que sucede afuera, es cómo interpretas lo que sucede fuera de ti. Segundo, las oportunidades están ahí. No necesitas irte a otro lado. Las oportunidades están aquí. Quizá lo que te falte es abrir tus ojos, despertar, fluir y enfocarte. Y el tercero, nunca van a estar las condiciones climáticas adecuadas para emprender un viaje cuando vas en un barco. Un barco no está esperando a que el mar esté tranquilo para zarpar. Un barco tiene sus tiempos para avanzar. Y un barco no está para estar amarrado. Un barco está para atender esas tormentas y llegar a nuevos rumbos y nuevos destinos. Así como un avión, el verdadero reto de un avión es siempre estar en el aire. El reto de un barco es siempre estar navegando, siempre estar en la mar. Y estar en la mar es un objetivo para crecer. ¿Cuál es tu objetivo? Felicidades.